Hola, yo soy Iván y soy actor vocal del grupo Enseña Teatro. Y yo les voy a presentar el cuento Encontrando a Chucho. Encontrando a Chucho. Chucho perdido. Había una vez un niño que se llamaba Chucho. A Chucho le gustaba muchísimo jugar videojuegos y coleccionaba películas, sobre todo si eran ediciones especiales. A pesar de que era un niño muy inteligente, no le gustaba mucho ir a la escuela, pues no disfrutaba de todas sus clases. Él iba a una escuela con compañeros oyentes y su aprendizaje se vio muy difícil porque no podía aprender como los otros niños. Y de todas sus clases, la de historia siempre era su favorita. Su profesor siempre fue muy empático con él. Cuando él daba sus clases de historia y relataba sobre los acontecimientos de los personajes, él actuaba su clase. Recurría a usar objetos como utilería. Otra de las actividades favoritas de Chucho era ir a la biblioteca de la escuela o a la biblioteca de la ciudad para hacer sus tareas. Particularmente, él veía con especial interés los libros con ilustraciones porque era una persona sorda y no sabía escribir ni leer bien el español como las personas oyentes. Los dibujos le ayudaban a entender lo que sucedía en las historias y escogía siempre aquellos libros que le recordaran las historias que le contaba su profesor. Chucho adoraba ver muchas películas de ciencia ficción porque la historia se contaba con las acciones de los personajes. Para Chucho, el tiempo en la escuela en la clase de historia nunca era suficiente para aprender o preguntar sobre lo que él quería conocer. Pero un día, Chucho no llegó a su casa. Como ya era muy noche y Chucho seguía sin llegar a casa, su padre le mandó un mensaje preguntándole dónde estaba. Al no recibir noticias, decidió salir a buscarlo. Sin éxito alguno. Lo primero que hizo fue ir con la policía. Ahí tomaron los datos del padre y de Chucho y le dijeron que mandarían a una patrulla para buscarlo. Cuando amaneció, lo primero que hizo fue ir a la escuela a preguntar por él. Buen día, profesor. Chucho no llegó anoche a casa y lo he buscado toda la noche. ¿Usted lo ha visto? Ayer, él se fue tarde de la escuela porque estaba viendo unos libros. Lo vi irse a la biblioteca. De ahí no sé a dónde más pudo haberse ido. Avíseme cualquier cosa, por favor, le dijo su padre. Su papá siguió el consejo del maestro y se dirigió a la biblioteca a buscarlo.
pero no había nadie. Quiso saber si la policía tenía alguna noticia. No pudo contactar con ellos y la operadora le decía que estaban procesando su solicitud. Al señor no le ofrecían ninguna respuesta positiva. Se puso más triste y decidió seguir buscando. Tampoco vio alguna patrulla por los rumbos para poder preguntarles. Entonces, al preguntar por él en la biblioteca, le dijeron: el padre insistió en poder encontrar alguna patrulla por la calle, pero no tuvo suerte. Poco a poco, se empezó a dar cuenta que ni la policía lo ayudaría. Ayer estuvo aquí bastantes horas viendo un par de cuentos. Le dije que estaba a punto de anochecer y cerraríamos la biblioteca. Entonces se fue. ¿Supo a dónde?, preguntó su padre. No. ¿Pudo ver hacia dónde se fue? Lo siento, no. Al no encontrar a su hijo, su papá decidió visitar el lugar favorito del niño y se encaminó hacia el zoológico, donde vio a muchos animales, varios turistas, familias y visitantes, pero no a Chucho. El señor, que ya no sabía a dónde más acudir, comenzaba a sentir una profunda tristeza por no encontrar a su hijo. El señor estaba muy preocupado y estuvo pensando en por qué Chucho seguía sin contestar los mensajes. Enojado porque la operadora le decía lo mismo siempre, la policía no le daba respuesta y pareciera que nunca se esforzaron por ayudarlo a buscar a su hijo. Chucho tenía teléfono celular, pero no podía llamarle por teléfono, ni saber dónde estaba exactamente. Pensó que si su hijo era una persona sorda, no podría responder las llamadas, pero sí los mensajes. Y aunque el señor ya le había mandado muchos mensajes, su hijo seguía sin responder, aunque no le contestara con un español correcto, pero quería saber de su hijo. Se acordó de lo que su esposa le decía: nuestro hijo es especial, tendremos que tener muchísima paciencia con él, no sabemos cómo actuar frente a esta nuestra realidad. El señor no podía rendirse, entonces salió de la casa una vez más. En su búsqueda, fue a buscar a los amigos sordos de su hijo, esperando que le dieran un poco de información sobre su paradero. Al llegar con ellos, vio que todos se comunicaban con las manos y el señor se reprochó a sí mismo el no saber ese idioma y nunca aprenderlo. Hola, ¿cómo están?, dijo uno de los amigos. Muy bien, cansado, pero muy bien. Yo vengo de la escuela, también cansado, dijo el tercero del grupo. Al señor le costó mucho trabajo preguntar por su hijo, y todavía el doble de esfuerzo el entender lo que le decían. Chucho no había ido a verlos ese día, pero le dijeron
que fuera a la biblioteca o al zoológico. Entendió que ese era el lugar preferido de su hijo, porque le gustaba observar cómo era que los animales movían sus bocas, y eso le daba la impresión de que hablaban como los humanos. Asimismo, se dio cuenta de cómo veía el mundo su hijo. Su aprendizaje era a través de los ojos, a través de lo que él podía ver. Por esa misma razón, él siempre elegía los libros con dibujos y con imágenes. Se dispuso a seguir buscando. Al conocer esto, el padre pensó en sus acciones y en la manera en la que había criado a su hijo. Después de que su esposa perdiera la vida en un accidente automovilístico cuando Chucho era niño, el padre se ahogó en una profunda depresión y confusión. Ahora estaba solo con su hijo sordo. Había entrado en pánico, no pudo pensar en lo que era correcto para él y su hijo. Entonces quiso criarlo como si fuera una persona convencional. Pensó que él podría sobrevivir a este mundo si aprendiera de él yendo a la escuela convencional. No le gustaba que él usara señas y siempre estuvo alejándolo de su realidad y no aceptando quién era. Pero no. Su hijo era una persona sorda y así era como tenía que tratarlo, respetarlo y conocer su cultura. Triste, enojado y decepcionado, regresó a casa para poder pensar qué haría para que su hijo regresara. El señor había pasado mucho tiempo pensando en lo que su hijo creía, respecto a que él pensaba que los animales podían hablar al mover su boca. Eso le pareció muy interesante al señor y fue muy revelador también para él, por lo cual decidió seguir insistiendo en la búsqueda de su hijo. El señor pasó un par de malas noches pensando en por qué su hijo seguía sin regresar a casa. No tenía éxito en recabar pistas sobre su paradero y a la policía ya no le interesaba ayudar al señor. No respondían sus llamadas y nunca le dijeron una verdadera respuesta. Pensó que tal vez su hijo había conocido a otra familia, que sí lo comprendía e incluso que supo comunicarse con él, que lo entendía y aceptaba. Al darle vueltas al asunto, tuvo una brillante idea, la cual no sabía cómo llevar a cabo. Si su hijo se comunicaba con sus amigos usando las manos, probablemente él podría aprender un poco de lengua de señas para hacerle un video a su hijo y mandárselo por mensaje. Desesperado estuvo buscando a alguien que le pudiera ayudar. Entonces dio con un grupo de personas que se dedicaban a hacer teatro de sordos. Sin demora les escribió: «Buen día. Me gustaría conocer más sobre la cultura de los sordos. Quisiera ver si me pueden dar la oportunidad de conocerlos y aprender de ustedes. En especial me interesa aprender señas». El grupo contestó el mensaje y le proporcionaron los datos para visitarlos. Cuando llegó con ellos, como pudo se dio a entender. La desesperación del señor hizo que en pocos días aprendiera a decir lo básico de la LSM, lengua de señas mexicana, lo suficiente para tener una conversación. No podía esperar más, ya habían pasado algunos días y el señor necesitaba mandar un video a su hijo. Antes de irse, tuvo una emotiva conversación con uno de los actores sordos. «Mi hijo es una persona sorda», le dijo el padre. «Yo no quería aceptarlo como sordo, quería que él fuera oyente. Ambos perdimos a su madre y a mí me costó mucho trabajo aceptarlo». La mayoría de los padres de los sordos piensan eso, no los aceptan y quieren que se comporten como oyentes, pero eso nunca se va a poder. «Siento mucho lo de tu esposa». «¿Quién es tu hijo?», preguntó el actor. «Su nombre es Chucho, y de hecho huyó de la casa. No ha regresado y lo he estado buscando desde hace algunos días. Tengo miedo que él haya conocido a otra familia que sí conozca las señas, que lo hayan aceptado y se haya ido con ellos. No sé a dónde pueda estar y quiero que regrese. Quiero hacer un video para él disculpándome y pidiéndole que regrese a casa.
Me estoy desesperando por no tener ninguna noticia de él, y ya han pasado varios días y nadie me ha podido ayudar. El sordo le dijo que era muy importante que los sordos se sientan seguros en casa, que si pasaba mucho tiempo con la comunidad sorda era porque podían comunicarse e identificarse con otras personas. Entonces le dijo: no te preocupes, lo encontrarás. Se quedó pensativo, tardó unos segundos y al fin respondió: te diré cuál es el lugar donde todos los sordos van y disfrutan mucho, porque ahí toda comunicación es con señas. De hecho, los sordos no le dicen a nadie de ese lugar porque sus padres no están de acuerdo. Probablemente ahí esté tu hijo. El actor le dio los datos del lugar y le dijo quién era el dueño de ahí. Te lo agradezco bastante. Iré ahí inmediatamente. Muchísimas gracias. El señor se despidió del sordo y se fue corriendo al lugar emocionado, entusiasmado y con la esperanza de encontrar a su hijo. El día que Chucho se perdió, había visto a un señor en la calle que tenía ropa vieja. No estaba bien peinado y además parecía que no le gustaba bañarse, pero no tenía mal olor. Le llamó tanto la atención que comenzó a seguirlo con la mirada. ¿Y cuál no sería su sorpresa al ver que el señor se comunicaba en señas? Hola, ¿tú eres sordo, verdad?, le preguntó el señor. Mucho gusto en conocerte. ¿Sabes lengua de señas mexicana? Chucho, curioso y feliz, se acercó al señor, con quien tuvo una fluida y larga conversación. Cuando llegó la hora de comer, el anciano invitó al niño a un lugar que, más que un restaurante, parecía un enorme edificio. El pequeño se sorprendió mucho al enterarse de que tanto el restaurante como el edificio le pertenecían a ese señor. ¿Cómo alguien que viste tan sencillo puede tener tanto?, se preguntó Chucho para sus adentros. Y de este nuevo lugar, lo más grandioso estaba por saberlo. Ahí había muchas personas sordas que acudían para aprender oficios, a hacer artesanías y muchas otras cosas. La comunidad sorda veía ese lugar como un refugio que todos abrazaron con mucho cariño y entusiasmo. A Chucho le gustó tanto el lugar que le confesó al señor que ya no quería regresar a casa porque su padre era malo y no conocía las señas como él. Además, a su papá no le gustaba que él se comunicara a través de las señas porque tenía que ser una persona normal. A pesar de que el señor le insistiera que por favor regresara a casa y no preocupara a sus padres, Chucho decidió quedarse y aprender más en ese lugar. A pesar de lo que le decía el señor, Chucho seguía con la convicción de no regresar a casa. Decidió quedarse y el señor le ofreció el tiempo que él necesitara, pero que por favor considerara sus opciones. Hasta que un día llegó su padre y ambos se vieron el uno al otro. El señor encontró por fin a su hijo y le habló en señas. Le pidió disculpas
y su hijo se sorprendió de que él conociera la lengua de señas. El padre le respondió que él había estado en un error, que ahora él lo va a ayudar, lo va a apoyar y lo va a aceptar. Se disculpó una vez más con él y le dijo que lo iba a respetar como una persona sorda, a él y a todos. Él estaba muy agradecido con el señor que lo llevó ahí y lo cuidó. Chucho se puso muy feliz y perdonó a su padre, y juntos regresaron a casa.